No hay nada más alto que tú. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah. No me vencerán y no me
hermanos, sean bienvenidos. Mi nombre es María Pía y esta noche quisiera compartir con ustedes un poco más de lo que lo que se ha estado hablando todos los jueves sobre fe y sanidad. Para mí, en lo particular, es muy importante todo el tema de la sanidad cuando se trata en creer, porque como experiencia personal, cuando yo no era creyente, porque yo no nací en la palabra, como muchos la palabra se nos ha sido revelada. Entonces, yo como no creyente, muy escéptica, Dios se manifestó por medio de la sanidad en mi vida. Y fue un momento maravilloso porque yo no creía. Vino un pastor y me dice, si tú crees, va a acontecer. Y yo no creía, yo decía, esto no es cierto. Pero Dios, aún así, sabiendo de que mi fe no era suficiente, usó la fe del pastor para poder hacer llegar en mí la sanidad y decirme, la sanidad está en mí. Si tú crees y sigues creyendo, la sanidad va a seguir en ti. ¿Y qué es lo que yo quiero comentarles hoy día? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Romanos 10:17, se los voy a leer de la PDT, que dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. El mensaje es la palabra. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Entonces, esto para mí siempre ha estado marcado y ha estado dando vuelta y me dice, ¿cómo hacemos llegar esa palabra de fe y sanidad al resto de la gente? ¿Cómo? Hoy en día tenemos muchos medios, incluso este mismo, en el que nosotros podemos hacer llegar este mensaje a todas partes del mundo, incluso a personas que ni siquiera hablan nuestro idioma. Por eso es importantísimo hacer llegar la palabra de Dios para que la fe se manifieste en sanidad. Muchas veces van a haber personas que, como yo, no tenían esa fe porque desconocían la palabra. Y vino alguien y oró, habló y creyó de corazón. Por eso es importante cuando uno oye la palabra, él también es interiorizarla y hacerla de uno. Porque muchas veces nosotros podemos escuchar un montón de cosas, ya sean de la palabra o del mundo. Pero si nosotros no le ponemos atención, si no meditamos en la palabra, no va a hacer ningún efecto en nuestra vida. Es como cuando nosotros ponemos en práctica lo que nosotros hemos escuchado. Y es por eso que nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Y es así como la fe empieza a funcionar y es así como la sanidad comienza a manifestarse. Y mucha gente dice, ay, pero es que tú sigues enferma. Pero eso es lo que tú ves, no es lo que yo veo, porque yo veo con ojos espirituales. Mis ojos están puestos en Dios y en su promesa que dice que nosotros somos salvos, que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue para que nosotros seamos salvos. ¿Y de qué forma? Creyendo. Solo nosotros tenemos que creer. No es por mérito, es por gracia. El único mérito que nosotros podríamos tener es el creer, es entregar nuestro corazón, tener un corazón dispuesto hacia Dios y hacia su palabra. Es muy importante porque mucha gente dice, ¿y por qué yo no me sano? No podemos decir que es solamente falta de fe. Son un montón de cosas que están relacionadas. Muchas veces uno dice, ay, pero es que yo oré y no me sané. Pero que los tiempos de Dios son perfectos. Hay muchas veces que nosotros vivimos cosas en nuestra vida y en ese momento nosotros decimos, ay, pero ¿por qué no se cumple ahora? ¿Por qué no pasa nada? Y después de un tiempo, quizás semanas, meses o años, nos damos cuenta que no era el momento y que cuando llegó
Era el momento perfecto. ¿Qué pasaría si Abraham no hubiese esperado? ¿Qué pasaría si él no hubiese esperado? ¿Qué pasaría si él tuviera el mismo nivel de paciencia que tenemos nosotros hoy en día, en que todo es rápido, todo es urgente, todo es para ayer? ¿No se habrían llevado a cabo todas las promesas de Dios? Todos los tiempos de Dios son perfectos. Incluso muchas veces llega a ser hasta tragicómico, que a veces son casi en el límite, si se fijan. Pero es porque nosotros tenemos que estar en paz. Y es donde uno está en paz, en calma, es que uno demuestra la fe que tiene. Por eso es importante tener relación entre la fe y la sanidad. La sanidad no es instantánea la mayor parte del tiempo, porque son procesos. Nosotros nos vamos sanando interiormente. Es muy importante eso, porque nosotros siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre vamos a conocer un poco más de la palabra. Incluso hay varios versículos que uno los puede analizar para diferentes situaciones. Puede haber un versículo que uno haya escuchado toda su vida, que es sobre prosperidad. Y de repente te hablan de que este versículo se aplica también para familia. Este versículo también se aplica para autoridad del creyente. Y tú dices, oh, tienes razón. Y pum, venda de los ojos, se va. Y dices, no lo había analizado así. Y es porque nosotros estamos constantemente aprendiendo sobre la palabra de Dios. Entonces, es importante nosotros estar constantemente escuchando sobre la palabra de Dios. Porque como les decía, fe y sanidad están muy relacionadas. Y uno dice, ya, yo creo, pero ¿crees realmente? O es como esa creencia a la fuerza, esa creencia de que uno se siente obligado, porque si no eres un mal cristiano. Tú tienes que creer para ti. Muchas veces nosotros estamos creyendo para los demás, demostrando que soy un buen creyente, que soy un buen cristiano, que soy un buen hijo de Dios. Demuestro y demuestro y demuestro por obras, por acciones, por publicaciones, por un montón de cosas, incluso por lo que sale de mi boca. Pero muchas veces por dentro no eres el mismo creyente que demuestras. Y es por eso que es importante, porque la fe es interior y se manifiesta al exterior, pero no de una forma obligada, no de una forma a la fuerza. Por eso yo los insto a ustedes a que estén constantemente escuchando la palabra, de la forma que sea, escuchando y leyendo. Porque nosotros escuchamos prédicas, pero también tenemos la Biblia está ahí, incluso está en todos sus formatos, como yo recién les leí una versión, la PDT, nosotros estamos acostumbrados a leer la Reina Valera, 1960, pero podemos leer cualquier versión y la versión no cambia el fondo, sino que cambia el tipo de lenguaje en la que está explicada, para que sea más fácil para nosotros entenderla. Entonces, tenemos la opción de estar constantemente escuchando, leyendo la palabra, y así nosotros fortalecemos nuestra fe, porque es importante para poder lograr la sanidad tener una buena base de fe, un buen colchón de fe. ¿Y cómo se logra eso? Como dice en Romanos 10:17, escuchando y escuchando la palabra, el mensaje. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es? Son mensajes de Dios para vivir una vida buena. Nada más.
uno muchas veces no se da cuenta y dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Ay, pero ¿y qué tiene que sienta un poco de envidia? ¿Qué tiene que, ay, que hable mal de esta persona si me cae tan mal y me ha hecho tanto daño? Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos pensando mal de alguien, estamos hablando mal de alguien o estamos hablando cosas a espaldas de esa persona, a esa persona puede que ni siquiera le llegue la información. Esa persona ni siquiera puede que sepa de tu existencia, pero tú te estás envenenando. Es como decía, no recuerdo quién fue, que decían, el odio es como una botellita de veneno, que tú te la tomas esperando que se muera la otra persona. Es eso. Cuando tú odias, cuando mantienes resentimiento, cuando hay algo que no te da paz, que no te deja tranquilo, el único perjudicado ahí eres tú. Y cuando tienes todo eso en tu cabeza, ¿cómo va a actuar la fe? Porque nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y el alma es todo nuestro raciocinio. Entonces, si nosotros estamos con nuestro raciocinio, odiando, pensando lo peor de la otra persona, tenemos un conflicto entre nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, perdemos tiempo tratando de hacer entender al alma de que es mejor vivir en paz, de que es mejor creer, de que es mejor desear lo mejor a la otra persona. Obvio, para muchos debe ser difícil. Yo no conozco la realidad de cada uno. Y puede que muchos hayan pasado por cosas terribles, las cuales ni siquiera puedan perdonar a la otra persona. Y muchas veces nosotros hemos visto casos, como salen en televisión, muchos casos ahora, de personas que han hecho mucho daño. Y uno dice, ay, ese tipo de persona no debería existir. Y dices, pero a él le afecta. No, me afecta a mí. Sabes que yo oro porque esa persona cambie. Sí, es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque nuestra mente nos está diciendo de que no está bien, de que no es correcto, de que esa persona debe pagar, debe sufrir, debe. Y nos dice, no, ¿sabes qué? Tu espíritu te dice por dentro, cree lo mejor para esa persona. Cree lo mejor para esa persona. Deséale lo mejor. Porque si nos ponemos a analizar bien fríamente, bien fríamente, ¿qué sería mejor? ¿Que esa persona completamente desapareciera de la faz de la tierra y ya no existiera más? ¿O que esa persona se transformara en un excelente ser humano, bondadoso, amigable, buen vecino, buen padre, buen hermano, buena pareja? Ganamos una persona cuando deseamos lo mejor para ellos. Y cuando hacemos eso, nuestra alma descansa y nuestro espíritu comienza a funcionar aún mejor. Entonces nosotros estamos conectados con nuestro lado espiritual porque tenemos la paz. Incluso hasta podemos dejarlo de lado. Yo deseo lo mejor para esa persona, que Dios trabaje en su vida, que sea feliz, que logre la felicidad plena que está buscando, que no siga haciendo daño. En el nombre de Jesús yo lo declaro y mi fe comienza a actuar en la vida de esa persona, aunque no la conozca, aunque esa persona no me conozca, aunque ni siquiera sepa de mi existencia, aunque ni siquiera sepa que yo estoy orando por esa persona. Pero eso me va a dar paz. Y esa paz a mí me va a dejar que yo pueda crecer en fe. Porque es importante que nosotros vayamos creciendo en fe. Como decía, la fe es importantísima en la vida de un cristiano. Es nuestra base. Nosotros creemos en lo que no vemos. Eso es fe. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor? Nosotros tenemos que liberar nuestro corazón de malos pensamientos para que pueda nuestro espíritu
ser quien lleve el control de nuestra mente. Porque muchas veces nos cuesta tanto creer, nos cuesta tanto entregarnos completamente a la palabra, entregar esa mochila de peso, de remordimiento, de rabia, de lo que sea que uno tenga dentro, y entregársela a Dios y decirle, ¿sabes qué? Tú dijiste que tú te llevaste todos mis problemas en la cruz. Entonces toma, aquí está. Aquí están mis problemas financieros, aquí están mis problemas de familia, aquí están mis problemas personales, mis problemas de autoestima. Cualquier problema que yo tenga es tuyo. Perdón, yo te lo entrego porque tú dijiste que eran tuyos. Entonces nosotros entregamos eso y estamos más tranquilos y podemos ir creciendo. Y cada palabra que nosotros vayamos leyendo de la Biblia va teniendo más sentido en nuestra vida, porque lo vamos tomando personal. Porque la palabra de Dios es un mensaje para uno. No es un mensaje aleatorio. Porque Dios nos conoce y sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso la Biblia no tiene un capítulo. Es pequeñita. No. La Biblia es un manual de vida enorme, con letra muy chiquitita, pero porque va dirigido a cada uno de nosotros y para cada momento de nuestras vidas, para cada etapa, desde que nacemos, incluso de antes de que nacemos, porque Él ya nos conocía, ya sabía de nosotros cuando nos estábamos formando dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, si la Biblia es un manual para que nosotros tengamos una vida plena, una vida en paz, ¿por qué no leerla? ¿Por qué no escucharla? Y ir entendiendo de que nuestra fe debe ir creciendo constantemente, porque es un beneficio para nosotros y para los demás. Muchas personas dicen, a mí me da mucha risa, porque antes yo lo veía de afuera, ahora lo veo de adentro. Cuando uno se convierte en cristiano, en creyente, ay, ahora tú todo lo tomas a la ligera. Para ti ya nada te molesta. Ay, no te gusta hablar mal de la gente. Ay, no te gusta pelar, como decimos acá. Y tú dices, no, es que ya no le encuentro sentido, no quiero, o ya no me provoca la misma satisfacción que antes. Ay, pero todo porque te volviste cristiana. Y no es eso. No es porque me volví cristiana, estoy obligada a hacer ciertas cosas. Es porque me volví cristiana, porque decidí entregarle mi vida a Dios. Porque desde que soy creyente, Dios se manifiesta en mi vida. Y para que yo pueda ver esas manifestaciones, yo debo creer y no debo tener mi mente ocupada en otras cosas. Por eso es importante estar constantemente leyendo y escuchando la palabra. Tenemos esta oportunidad maravillosa en estos días, que ha sido una catástrofe a nivel mundial, este tema del coronavirus. Pero tenemos esta oportunidad de poder escuchar prédicas de un montón de personas en distintas partes del mundo. Nosotros estamos ahora en nuestras casas y tenemos la posibilidad de tener acceso a internet, a redes sociales, en donde la palabra llega a nosotros y debemos aprovecharla. Y también no solo dejarlo para nosotros, debemos compartirla, hacerla llegar a otra parte, como decía, oír el mensaje, pero también es nuestra función ir y predicar la palabra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo lo puedo hacer por medio de mis redes sociales, de mi círculo de amigos, de mis familiares, porque la palabra liberta y lo sabemos. Quienes vivimos en el Evangelio sabemos de que la palabra es un medio de liberación de opresión, que el mundo puede estar ahí tratando de darnos. Pero nosotros sabemos que la palabra liberta. ¿Y qué mejor regalo que nosotros podemos hacer a familiares que vemos que no están en la palabra o que muchas veces dudan de la palabra? Decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una palabra de aliento para ti. Dios te ama.
Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios quiere prosperarte en todas las áreas, no solamente financieras. Dios quiere prosperarte, que tengas felicidad, que tengas una familia dichosa, que tengas salud. ¿Qué mejor que eso? O sea, ¿qué mensaje es ese en el que todo lo bueno lo quieren para ti? ¿Quién no va a querer recibir eso? ¿Quién no va a querer escuchar eso? Y muchas veces, yo hablaba ayer con una amiga, decíamos, muchas veces Dios nos dice, anda a hablar con esa persona. Entonces, ¿pero para qué si no la conozco? Anda a hablar con esa persona. ¿Pero qué le voy a decir? Dile que Dios la ama. Y es como, ay, pero qué vergüenza. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si me dice que no, que me vaya, que no le interesa? Anda. Y el mensaje del Espíritu Santo, cuando uno le pone atención dentro de uno, es muy insistente, muy insistente. Y es muy específico. No te dice, habla con cualquiera, no, habla con esa persona. ¿Por qué? Porque el espíritu está conectado con su espíritu, con el espíritu de esa persona. Quizás esa persona no es creyente, pero muchas personas cuando se ven en la aflicción dicen, ay, que algo me pase. Por favor, necesito una señal. Necesito algo que me diga qué es lo que debo hacer. O algo que me diga que siga y que no termine con mi vida acá. Y muchas veces no se dan cuenta que están orando, que esa es una forma de orar y pedirle a Dios un salvavidas, un auxilio. Y nosotros somos ese auxilio, somos ese puente para entregar el mensaje. Y nosotros nos dicen, anda a hablar con esa persona y dile que Dios la ama. Tú dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? Y se produce esa pelea interna porque está tu mente discutiendo con tu espíritu, diciendo, ¿para qué voy a hacer eso? Voy a hacer el ridículo. No quiero hacerlo. ¿Para qué? Y después dice, ya, tu espíritu gana esa batalla. Y dice, ya, voy a ir. Vas, te acercas a esa persona. Hola, disculpa, no quiero molestarte. Pero, ¿sabes qué? Quería decirte que Dios te ama. Y que hay mucho para ti adelante y que todo se va a resolver. Y muchas veces pasa que esa persona te dice, ¿y quién eres tú? ¿Y quién te dijo? ¿Con quién hablaste? No, yo soy cristiana y eh, Dios me dijo que te dijera esto. Puede sonar loco, puede sonar ilógico, pero es así. Dios me envió para decirte eso. Y muchas veces esa persona se quiebra ahí mismo y dice que era lo que yo necesitaba. Y tú dices, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué fue tan insistente en que yo fuera a hablar con esa persona. Y uno dice, eh, Dios, yo quiero estar contigo y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y es cuando tú te entregas a Dios que la fe comienza a actuar. Y nosotros somos canales para hacer llegar la palabra a las otras personas. Y en ese momento, cuando tu fe empieza a crecer y no te das cuenta, y esa persona que recibió la palabra comienza a crecer en fe. Y su vida que parecía completamente perdida, su vida que parecía completamente un desastre, comienza a cambiar. Y la gente a su alrededor comienza a decir, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde se metió? ¿Fue a terapia? ¿Está haciendo yoga? Yo no digo que esas cosas no funcionen o no sean buenas, pero lo que sí sé que funciona, lo que sí sé que liberta y de forma definitiva es la palabra de Dios, es el amor de Dios que uno recibe por medio de su palabra y por medio de sus acciones que uno va recibiendo de otras personas. Y eso hace que también la fe vaya creciendo, porque hay milagros de Dios que se siguen manifestando ahora, incluso cosas pequeñas. Pero así es como nuestra fe va creciendo. Y es así como nosotros vamos aumentando en fe. Y es esa fe que nos hace a nosotros alcanzar
la sanidad de cualquier tipo, ya sea psicológica, física. Incluso puede hacer que nosotros alcancemos la sanidad de otras personas, porque nosotros podemos orar por otra persona y esa persona puede no creer, como me pasó a mí, que yo no creía y vino un pastor y empezó a orar y yo no creía y yo no creí hasta que sentí que algo en mi pecho se despejó y yo podía respirar con mis pulmones a toda su capacidad. Y para mí fue maravilloso. Para mí a mí me destruyó mi ser anterior. Fue un antes y un después. De ese momento yo empecé a escuchar, no a creer, porque uno no cree inmediatamente, porque uno necesita saber, necesita escuchar la palabra. Y yo empecé a escucharla, a leer, a aprender. Y sin darme cuenta, mi fe comenzó a aumentar. Entonces yo a ustedes los invito a que sigan escuchando y leyendo sobre la palabra. Porque la fe no es solamente de testimonios externos, también son de testimonios internos. Aunque muchas veces nos dice que son insignificantes, que son pequeños. Pero cuando provocan un cambio en tu vida, los demás lo ven. Y los demás muchas veces lo necesitan. Necesitan ese cambio que te convirtió en una persona diferente, en una persona que hace el bien. Yo no digo que somos santitos y deambulando por la tierra, pero si yo puedo hacer el bien, lo voy a hacer. Y los invito a ustedes a seguir escuchando la palabra, a no perderse las prédicas que nosotros estamos subiendo a internet, porque si bien ahora no nos podemos congregar físicamente, sí podemos tener estas instancias para expandir el mensaje, para hacer llegar el mensaje a las demás personas, como decía en Romanos 10:17, para oír el mensaje, para que siga expandiéndose la palabra. Es muy importante. Entonces yo ahora quiero orar por cada uno de ustedes. Los invito a cerrar sus ojos. Dios, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque tú nos cuidas en cada instante. Damos gracias porque tú estás trabajando para que este virus, el coronavirus, desaparezca de la faz de la tierra. Te damos gracias porque está sucediendo, Señor. Te doy gracias por nuestros hermanos que nos están escuchando. Te doy gracias porque esta palabra a ellos los liberta y les va aumentando y hacer crecer su fe, Señor. Y te doy gracias por toda la gente que ha pedido por su sanidad, porque la va a recibir, la está recibiendo ahora en el nombre de Jesús. Está recibiendo esa sanidad que tanto anhela, esa sanidad que parecía imposible para los médicos, esa sanidad que no es lógica, sino que es maravillosa como tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por la posibilidad de llevar tu palabra a todos lados, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Amén y amén.